en esta tierra, la vida es como una estrella fugaz, que hoy está, pero que de repente se desaparece, se fue, se va. Pero ¿qué es lo más importante de todo eso? Lo más importante de todo es tú tener esperanza. Esperanza que aunque tengas que partir de aquí, tú tengas la garantía de que un día tú te podrás encontrar con aquel quien murió para salvarte, para darte vida eterna. Por eso en esta tarde, más que la reflexión en sí es pensar en nuestra vida, pensar en nosotros como personas. ¿Qué tan seguros estamos en este mundo? Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos a dónde llegaremos, no sabemos a dónde estaremos, pero sí un día hemos de partir si el Señor no ha venido. Sí un día no seguiremos, pero qué enseñanza, qué van a recordar las personas de nosotros. Hablar de Raúl, se recuerda ese ambientalista, ese hombre que era un defensor del medio ambiente, ese hombre que siempre se enfocaba en que los estudiantes, y no solamente los estudiantes, sino la sociedad pudiera preservar. Él siempre hablaba mucho de la naturaleza. Recuerdo que en 2 ocasiones fue a 2 lugares donde yo trabajaba y él motivaba mucho a los estudiantes a sembrar árboles, a cuidar los árboles. Ese legado se queda. Y aunque él hoy aquí no esté físicamente, yo sé que en la mente de muchos niños que fueron marcados por él, de muchos jóvenes universitarios, donde él trabajaba, daba clases en la universidad, esa enseñanza va a quedar. Y no importa el lugar donde estén, siempre lo van a recordar como ese hombre que luchaba para preservar un ambiente tranquilo, donde haya una buena fauna, donde haya, ¿verdad?, una buena vegetación. Esa es su enseñanza. Eso era lo que él siempre, por eso era lo que él siempre velaba. Pero hoy nosotros vamos a ver un poquito más allá. ¿Qué tanto estoy yo preparándome en este mundo? ¿Qué tanto estoy yo aquí preparándome para vivir en este mundo? ¿Y qué recuerdo va a quedar de mí el día que yo parta? Si hacemos un análisis de las estadísticas en los últimos años, nos damos cuenta de que hay un alto porcentaje de jóvenes, niños y adolescentes que de repente mueren. Ya lo que antes veíamos como extraño, hoy ya no lo vemos así. Fácilmente un niño de 12, 13, 15 años le da un infarto. ¿Y qué pasó? Se estaba viviendo cosas que no se veían nada más que en los adultos, pero ya eso es común. Fácilmente un joven de 20, 30 años, en este año, el esposo de una maestra, conocido por mí, tenían 3 meses de casado y le dio un infarto. Partió, murió. ¿Qué quedó de él? Porque, y es a donde yo lo quiero llevar a ustedes. El día que yo parta de este mundo, ¿qué recuerdo va a quedar de mí? ¿Qué enseñanza la gente verá de mí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes mediten hoy. Y por eso yo quiero llevarlo un poquito y meditemos un poquito en lo que es la palabra de Dios. Porque cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta de que la Biblia es nueva cada mañana. De que la Biblia nos enseña lo que había de acontecer o las cosas como están aconteciendo. Sin embargo, aunque muchos la queremos poner a un lado, la queremos obviar, la Biblia es un manantial que día tras día nos deja una enseñanza. Por eso el Señor dejó 365 promesas, una para cada día, una para que nosotros podamos reflexionar y meditar en ella. Y hoy yo quiero invitarlo a ustedes a lo que es el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 3, el verso 23. Los que tengan Biblia pueden ir, pero yo quiero que escuchemos bien. Romanos, capítulo 3, es donde quiero llamar su atención. Vamos a leer algunos textos bíblicos hoy. Romanos, capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todo pecado están destituidos, ¿de qué cosa? De la gloria de ¿quién? De Dios. Dios hizo un mundo perfecto.
En el plan de Dios no estaba de que hubieran tanta catástrofe. En el plan de Dios no estaba de que la muerte invadiera a los seres humanos. El propósito que Dios tenía con la humanidad era que el ser humano pudiera vivir, pero vivir eternamente. El propósito que Dios tenía con la humanidad era que la humanidad pudiera estar libre de un cáncer, libre de una tuberculosis, libre de un COVID-19, libre de tantas tragedias que han pasado. El propósito central que Dios tenía era que el hombre pudiera tener una vida en abundancia. Pero entra el pecado. Al entrar el pecado, entra la muerte. Al entrar la muerte, entra la desgracia. Cuando entra el pecado, ahí vemos lo que es el sufrimiento. Ahí es que por primera vez tenemos que ver cómo un hermano mata al otro. Al entrar el pecado, es que vemos cómo la sociedad en ese momento se fue deteriorando de una forma u otra hasta llegar a la sociedad que tenemos. Sin embargo, el versículo 23 te dice: por cuanto todos pecaron, Adán y Eva comieron del árbol, no tenían que hacerlo, pero cayeron, pecaron, flaquearon, cometieron el error. Pero lo interesante de todo el texto no es simplemente en cuanto nos dice la consecuencia que fue el pecado. El texto también nos dice en el versículo 24, el verso 24 de Romanos 3 dice lo siguiente, verso 24: pero siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay oportunidad de vivir después de la muerte. Hay una redención en Cristo Jesús. Hoy nosotros vemos personas queridas partir, lamentablemente. Pero esas personas que se van, aún nosotros podemos darle esperanza. Porque no es cierto que el mundo se acaba para el que se muere. Cuando la persona muere, se detiene allí. Pero un día el Señor viene a proclamar lo suyo. Un día el Padre, al enviar a su Hijo a buscar a todos aquellos que en este mundo de pecado pasaron por tantas cosas, por tantas situaciones, pero que serán redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso el texto, el verso 24, no solamente te dice, el 23 no solamente te dice la consecuencia que tiene el pecado. El versículo 24 entonces te dice en quién hay esperanza. Porque la esperanza no está en tú tener un buen vehículo. La esperanza no está en tener un título universitario. La esperanza no está en tener una buena maestría, una buena casa. Eso es pasajero, al fin y al cabo, todo eso perecerá. La esperanza está a la medida que tú le permitas al dador de la vida que penetra tu vida y haga de ti otra nueva persona. ¿Hay vida después de la muerte? Claro que lo hay. Pero para eso tenemos que entender que en este mundo que nos ha tocado vivir, en el mundo maldito por el pecado, tenemos que comprender de que tenemos que caminar no como yo quiero, sino como aquel que vino y murió por mí para darme salvación y vida eterna. Y por eso el versículo 24 dice: pero son justificados gratuitamente. Para yo tener esperanza, yo no tengo que pagar nada. Para yo tener una esperanza, solo tengo que permitir que la sangre preciosa de Cristo entre y limpie mi vida. Que solo tengo que permitir que la gracia del Señor me cambie. Y que ese hombre que antes hacía 1000 cosas destructivas, ahora es un hombre que no vive para él, sino vive para Cristo Jesús. Es verdad que con el pecado entró la muerte, no es mentira. Es verdad que con el pecado entraron las enfermedades, no es mentira, es verdad. Pero el Señor te dice: ten paciencia, porque un día todo eso perecerá y tú podrás vivir una vida sin pecado, una vida sin enfermedades, una vida sin tanta precariedad,
porque solo tienes que aprender a caminar con aquel que murió para salvarte. Y por eso el verso capítulo 6, el versículo 23, me llama mucho también la atención. En el versículo 23, porque dice el verso 23 lo siguiente, del capítulo 6 la misma carta a los romanos, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Eso fue lo que le tocó a Adán y Eva cuando comieron del árbol. El Señor le dijo: el día que coman de él van a morir. El día que coman de él, su vida será completamente hecha un caos. Ya ustedes no van a conocer lo que es felicidad plena. Y es bueno que sepamos, mientras estemos en este mundo de pecado y de maldad, no vamos a conocer la felicidad plena. Porque podemos tener todas las posesiones que tengamos. Podemos tener todos los millones que tengamos, las casas que queramos, podemos tener todo, pero la felicidad no te la da nada de eso. La felicidad te la da Cristo Jesús. Amén. Hay personas que no tienen nada y viven feliz porque tienen lo más importante, que es a Cristo. Sin embargo, hay otros que lo tienen todo y luchan y caminan y día tras día tratan de llenar un vacío existencial que hay en su vida, porque la felicidad no depende ni aún de la fama, sino en este año, en el primer trimestre, más de 4 influencers de los más grandes del mundo se han quitado la vida. Y tú dirías: pero tienen dinero, tienen miles y millones de seguidores. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tú puedes tener todo lo que quieras y cada una de esas cosas, pero al fin y al cabo eso es pasajero. Nada llenará ese vacío que solo le toca llenarlo a Cristo Jesús. Amén. Nada llenará ese vacío que solo te lo va a llenar aquel que murió para salvarte. Amén. Y por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Señor sabía que al entrar el pecado era necesario una redención. Y esa redención fue hecha mediante la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Por eso cuando el hombre murió, el mismo Dios mató un cordero. Porque ese cordero representaba de que un día el cordero de los corderos iba a venir a morir por la humanidad. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, ese mismo que estuvo en la creación, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, fue el mismo que vino. ¿Para qué? Para darte lo que tú tanto necesitas: salvación y vida eterna. Amén. Se cuenta la historia de una gran actriz que todos conocemos, o por lo menos escuchamos, Marilyn Monroe, que en la década de los 50 sorprendió al mundo entero con su belleza. Era la actriz más hermosa que había. Todos los medios apuntaban a ella. Y en una ocasión ella estaba dando un concierto en un estadio grande en Nueva York. Y un pastor bautista iba pasando por allí en su vehículo. Y él sintió la voz de Dios que le dijo: detente y predícale a ella. Aleluya. El pastor se detuvo, partió su carro, compró la boleta y entró al concierto. Cuando terminó, el pastor fue al camerino a ver si podía hablar con ella, y él lo aceptó. Él le habló de Jesús. Le habló de que Jesús podía transformar su vida, de que Jesús podía llenar el vacío que ella tenía. Y le habló de la promesa de Jesús. Cuando ella terminó de escucharlo, le dijo: yo no necesito a ese Jesús que tú tanto me has estado mencionando. Aleluya. El pastor se fue y a los 3 días encontraron su cuerpo moribundo en un hotel de Nueva York. Y era una carta que decía muchas cosas, pero dentro de esas cosas decía: me he quitado la vida porque la vida que vivo no es vida. Por más fama que tengo un vacío en mi vida. Aleluya. Porque la fama, el dinero
el alcohol, la droga, la influencia, nunca va a llenar el vacío que solo puede ser llenado por Cristo Jesús. Y por eso Romano, en el capítulo 6, te habla y te dice, la consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y yo sé que hoy esta familia, como cada uno de los que estamos aquí, la muerte ha tocado la puerta de nuestra casa con un ser querido, con alguien a quien amamos. Un día se fue. Es normal mientras estemos aquí. Pero el texto no solamente te habla de lo que es la paga del pecado. El texto también te dice, pero hay esperanza. Porque cuando terminamos de leer, el verso 23 dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más la voluntad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y por qué en Cristo? Porque fue Cristo quien, número uno, estuvo y formó parte contigo cuando Dios decidió hacer la creación, Dios Hijo. Y número dos, porque fue Él quien descendió, se hizo obediente hasta la muerte, tal como dice Filipenses. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó el lugar que te tocaba a ti y me tocaba a mí. Él lo tomó, ¿saben por qué? Por amor. Porque en el plan de Dios lo que se basa es el amor. Si Él no nos hubiera amado, hoy ninguno hubiéramos tenido la dicha de estar vivo. Pero en su gran amor y misericordia, el Señor nos cedió, nos ha dado este día de vida y que hoy podemos decidir qué vida yo quiero vivir, qué recuerdo yo quiero que quede de mí. Hoy todos vamos a recordar a Lebrón por ser un padre ejemplar, por ser un hombre ambientalista, pero también vamos a recordar a Lebrón como ese hombre que un día, en los últimos momentos, tuvo la sabia decisión de decidir por Cristo Jesús. Y es bueno que tú sepas, amado, hoy también tú tienes esa linda oportunidad. Porque el propósito de Jesús no vino a morir por uno, por dos o por tres. Jesús vino a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Señor envió a Jesús a morir por el mundo. Y si tú formas parte del mundo, está dentro del propósito y del plan de Dios de redención para salvar tu alma. Amados que me escuchan en esta hermosa tarde, el día que te toque partir, nosotros no sabemos cuándo. Y con todas estas cosas que han pasado, yo sé que hemos pensado. La trágica muerte que pasó el lunes, la madrugada ya, ¿verdad? Muchos pensaron, oye, ya han cuestionado a Dios. Aleluya. Lo que muchos no sabemos es que en el último momento, el último clamor lo escucha el Señor. Aleluya. No importa el clamor que sea. Cuando Pedro se estaba hundiendo, dijo, Señor, sálvanos, que perecemos. Aleluya. Y el Señor lo salvó. Porque no hay un clamor de un hijo de Él que el Señor no escuche. Gloria a Dios. Tu clamor y el mío, el Padre Celestial, en esta hora lo está escuchando. Y al escucharlo, Él te dice, yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé tu realidad. Yo sé lo que tú eres. Pero yo quiero darte una vida mejor. Por eso hoy estoy aquí para que tú puedas entender que hay esperanza. Pero esa esperanza no está en lo que tú puedas tener. Esa esperanza está en aquel a quien tú puedas tener. La esperanza no está en lo que tú puedes ser. La esperanza está en el que es y será por los siglos de los siglos sin fin. La esperanza se encuentra Aleluya. solamente en Cristo Jesús. Amén. Amados, ¿de qué forma nos recordarán a nosotros?
Porque hoy el texto te dice, aunque el pecado trajo la muerte, el Señor te ofrece salvación y vida eterna. Aleluya. Y todo aquel que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso leo el último texto que se encuentra en la primera de Tesalonicenses, carta a los Tesalonicenses, que dice lo siguiente. Primera carta a los Tesalonicenses dice: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra en el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo aquel que crea en el Señor, todo aquel que hoy da un paso decisivo Aleluya. hacia tomar sabias decisiones, todo aquel que hoy entiende y crea que Jesús tiene poder para transformar su vida, todas esas personas tienen derecho y acceso al árbol que un día comeremos en el cielo, al árbol de la vida. Pero para eso tenemos que aprender a vivir ¿dónde? Aquí. Para eso tenemos que comprender de que este mundo ha de pasar, de que todo los acontecimientos de una forma u otra van a seguir ocurriendo. Hoy nos alarmamos por lo que pasó allá en el Jet Set. Muchos hacían historia de lo que pasó en una cárcel en Higüey. Sin embargo, el Señor no dijo que las cosas en este mundo iban a ser fáciles. Él simplemente te dice: confía, porque yo estaré con todo, aún en medio de cada una de las situaciones que pasen en este mundo de pecado y de maldad. Solamente tenemos que creer. Y si creemos en Él y lo abrazamos, Él nos dará un galardón mejor. No solo aquí, sino allá, cuando Él venga a buscarnos por segunda vez. Amados, y estas son las palabras que le digo a sus familiares de nuestro querido Lebrón, como mayormente se le decía. Físicamente ya él no va a estar. Yo sé que no es fácil y las lágrimas van a ser insistentes en salir. Pero así como él, ustedes pueden tener esperanza. De la misma forma como él decidió, ustedes también pueden decidir. Y cuando lleguen esos momentos de nostalgia, recuerden esos bellos momentos que vivieron con él. Recuerden esos hermosos momentos que pasaron juntos. Recuerden esa bella persona que en su paso por este mundo, a los 81 años de edad, pudo tener una vida que marcó a muchas personas de manera positiva. El Señor dice en su palabra, el salmista, que la vida del hombre es 70, lo más robusto 80. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de, en su paso en esta tierra, vivir 81 años. No será fácil. En cada rincón de su casa lo van a buscar, pero contémplenlo a través de la fe y mantengan siempre esa vivencia hermosa que tuvieron con él, porque tengan la esperanza de que en aquel gran día Raúl Lebrón será levantado de entre los muertos para vivir con el Señor por toda una eternidad. Tú también puedes tener esa oportunidad linda. Si en verdad quieres tener un encuentro con tu Padre, tú también puedes tener esa bella oportunidad. Por eso en esta tarde, más que conmemorar a Lebrón, recordemos los bellos momentos y pensemos
que hubo un Cristo que vino a morir para darnos salvación a cada uno de nosotros. Fue el mismo Cristo que le dio la salvación a Lebrón. Y es el mismo Cristo que hoy te la da a ti si tú la quieres. ¿Sabes por qué? Porque Él no murió por 2 o 3. Él murió por toda la raza humana. No importa el estatus, no importa su posición, no importa si es un analfabeto o si es profesional. El Señor murió para que todo aquel que clame a Él le va a responder con los brazos abiertos. Y en esta tarde, esa es la tierna invitación que te hacemos. Recordar a Lebrón como un hombre que influyó en los demás para hacer el bien, que se preocupaba siempre por el medio ambiente, aunque estamos en un mundo donde nadie casi le presta atención a eso. Él siempre estaba motivando, porque ese será su legado, ese fue y se continuará su legado en esta tierra. ¿Por qué? Porque él se dedicó a preservar la creación preciosa que el Señor creó. En esta hermosa tarde, invitamos a los familiares que tengan alguna palabra para que deseen expresar alguna palabra al público en alusividad a Lebrón. Este es el momento. Si hay algún familiar, algún hijo que quiera expresar algunas palabras, este es el momento en pasar para expresar. Puede pasar por aquí, Natalia, y decir esas palabras tan atinadas que tú. Escuchemos. Buenas tardes. Por favor, no me pongas. Mi papá va a ser un hombre recordado por cada uno de sus familiares, sus amigos, como lo dijo él.